el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana. Mi orden geopolítico está listo. Beijing aumenta su influencia en Lima. Y yo me compro el puerto de Chancay. ¡No! ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es tendencia. Sí, así es. Ese alcahuetero ese, ninguno se salva. Claro, pero a él todo le aplaude. Ah, pero si fuera ella la tramposa. No hay ni un solo manga que esté bien adaptado al anime. Full Metal Alchemist. Ya, ¿original o Brotherhood? Brotherhood es el original. Si la encerrona te queda chica, Ahora tenemos mucho más periodismo para ti. Canal Ya. El primer canal de streaming 100% periodístico del Perú. Buenos días, soy Luis Felipe, alias Luis Felipe, y hoy día me acompaña Enrique Castellanos, que es profesor de la Universidad del Pacífico, en otro programa más de Globalnomics, su programa de economía y noticias internacionales, que va de lunes a viernes, tratando siempre de arrancar más temprano. Y nada, muchas gracias Enrique por estar esta mañana. Llegaste fácil, no ha habido mucho tráfico. Por supuesto, esta ¿no? hora. Encantado de estar acá una vez más. Excelente. Este es un programa que estamos grabando hoy un jueves, lo estamos emitiendo hoy miércoles. Ya se acercan los feriados y seguramente mucha gente también se va a desplazar. Y queríamos dedicarle este espacio y hacerlo justamente con Enrique, que es un profesor destacado del área de temas de economía, para hablar de algunos conceptos que me parece todavía no quedan claros. Y lo hago, ¿sabes por qué, Enrique? Porque nosotros en los últimos programas hemos tenido algunos episodios dedicados a la actividad privada. Y la cantidad de comentarios de nuestros Globalovers seguidores en el chat, haciendo referencias a Velasco, a estatización, participación del Estado, las fuerzas productivas. Y a mí me parece que o son jóvenes que no han vivido lo que ya nos tocó vivir a nosotros un poco los más mayores, o que no recuerdan, o no han leído suficiente de cómo funcionó la economía, por lo menos hasta el año 92, hacia atrás. Y todos los problemas en los que eso derivó. Entonces quiero un poco que me ayudes a hacer lo que le vamos a llamar una clase maestra de economía para poder explicar algunos de estos conceptos. Y el primero que me parece que es más complejo, que todavía no se logra aterrizar, porque a veces algunos lo ven solamente el nombre y ya, esto es malo, es negativo. ¿Qué es la economía de mercado? ¿Qué significa una economía de mercado? ¿Por qué es buena o porque es mala? ¿Cómo lo compartes este concepto con tus alumnos? Mira, antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es súper importante recalcar los conceptos porque pues en toda esta vorágine de información y ¿no? Overflow, no sé cómo decirlo, de medios que hay, pues a veces uno termina muy confundido. Y en el tema económico particularmente, todo el mundo tiene una opinión, porque al final el dinero es algo que a todos nos atañe, nos guste o no nos guste. Porque si uno preguntase a alguien sobre una opinión de biología o sobre de astrofísica, diría, bueno, de eso yo no sé. Pero todo el mundo piensa que sabe de economía. Y yo les pediría que a todos que un poquito se informen antes de dar su opinión. Esto debe ser así, o sea, ¿no? También tiene sus reglas esto, como cualquier otra ciencia. Concretamente, volviendo a tu pregunta, una economía de mercado, una economía donde los individuos son libres de decidir qué producen, cómo distribuyen y cómo consumen bienes y servicios. Pero esa es una definición quizás muy árida, ¿no? Vayamos a un ejemplo. Y se me ocurría un pueblo en la sierra. Imagínense que somos un pueblo donde hay 50 familias y al costado hay otro pueblo que hay otras 50 familias. Y en el momento, al principio, pues cada familia es autárquica, es decir, cada uno produce sus bienes y servicios que tiene. Yo siembro mis papas, hago mis frutas, mis gallinas, tengo mis ovejas con que saco lana y tejo y soy autosuficiente. Y los domingos llego y el excedente voy y lo comercio, lo intercambio con las otras familias en la placita del pueblo, ¿no? Entonces, cada uno vive y tiene una economía de subsistencia. Eso es lo que se llamaría una economía de subsistencia, ¿no? Y de las cuales hoy existen en el Perú. Ahora, ¿qué pasa si después de un tiempo
yo llego las semanas y se dan cuenta de que mis hortalizas no me las compra nadie, mis frutas son más o menos nomás, pero lo que yo tejo, ¿no? De lana, las chompas de lana que hago con mis ovejitas, les encanta a todo el mundo porque la lana es mejor y mis diseños son buenísimos. Después de un tiempo quizá yo me doy cuenta de que, oye, más gano concentrándome haciendo las chompas que sembrando hortalizas o frutas. Y poco a poco yo digo, oye, llego al pueblo y cada chompa me la compran en, no sé, 200 soles. En cambio, mis frutas no son tan buenas como las del frente y las tengo que rematar y nadie les hace caso. Poco a poco en esa comunidad de 50 familias se va a ir generando una división del trabajo. Yo soy mejor confeccionando, tú eres mejor haciendo, sembrando frutas y el otro tiene las mejores gallinas ponedoras, le salen los huevos más baratos. Poco a poco alguien se concentra en los huevos, otra persona en las frutas y yo me dedico a hacer las chompas porque todo el mundo quiere mis chompas. Eso eventualmente es una economía de mercado, se empieza a dar una especialización, se empiezan a dar ventajas comparativas. ¿Y quién determina que yo haga chompas, que tú, la otra persona se dedique a las gallinas y a los huevos y tú a las frutas? Pues el sistema de precios. Como cada vez yo voy a empezar a cobrar más por mis chompas, porque todo el mundo se muere por mis chompas, ¿qué va a pasar? Cuando empieza a cobrar 300 o 400 soles por cada chompa, por decir algo, alguien me va a salir y decir, oye, este señor yo también puedo hacer buenas chompas, y además 400 soles por chompa. Me sale competencia, vienen 2 o 3 competidores, el precio probablemente ahí baja, pero aún así es rentable para los 3 o 4 productores de chompas. Pero imagínate más allá todavía. Entonces, eso se viene a ser una economía de mercado. ¿Quién determina si tú haces tal o yo hago tal? El sistema de precios. Por un tema de oferta y demanda, al final me doy cuenta que tú eres mejor haciendo frutas, yo soy mejor haciendo chompas, el otro señor es mejor criando gallinas y vendiendo los huevos. Entonces, eso eventualmente es una economía de mercado. ¿Quién determina? ¿Quién es el jefe? No hay nadie. Es lo que Adam Smith, el padre de la economía, llamó la mano invisible del mercado. La oferta y demanda. Y si me permites complementar, en el otro lado tendré un pueblo donde hay un cacique, o un curaca, o como se llame, que dice, tú haces A, tú haces B, tú haces C y tú haces D, y todo. ¿Y qué pasa con ese sistema centralizado, soviético, ruso, si quieres, cubano, que a la larga hay corrupción? Alguien que determina que tú haces las frutas, el otro siembra las papas y el otro teje las chompas, empieza a llevar para su molino, ¿no? Ahora, en este ejemplo, el de las personas que confeccionan estas chompas, en algún momento, claro, alguien va a tener que correr con el riesgo, porque va a tener alguien que tiene el talento, el conocimiento para hacer el diseño de esas chompas que han terminado gustando a un mercado que va a pagar 400, 500 soles o dólares, es decir, que va a pagar el precio de mercado, va a tener que correr con costos de pedir un crédito para tener los insumos, las máquinas, es decir, va a correr con un riesgo que no van a correr los otros, porque los otros van a ser contratados para dar su trabajo y ayudar a confeccionar no 5 chompas por mes, sino de repente quiere hacer 10, 20, 100. Entonces va a contratar más personas, pero tiene que darles las máquinas. Y esas máquinas han salido porque el señor, el dueño de la idea, ha ido a un banco o a alguien que tenga algún instrumento de financiamiento y ha pedido el crédito. Y es él quien corre con el riesgo, no los otros. Si ese negocio no va bien, el que se queda con la deuda es esa persona que creó la idea de negocio. Pero hay un punto en el que creo que eso no se entiende bien. Y hay una división entre el dueño o empresario, el inversionista, y los trabajadores en las que se considera que el dueño de negocio, el inversionista, es un abusivo, es un maltratador. Los trabajadores trabajan y más bien es gracias al trabajo de los trabajadores que este inversionista, dueño, hace su negocio, o sea, aprovechándose de los trabajadores. Seguramente hay circunstancias y situaciones en las que eso puede haber pasado o está pasando, sobre todo en sectores informales. Pero hablamos del sector formal. ¿Por qué se ha creado esta división y por qué a veces nos cuesta entender que esta persona que hace el negocio o tiene la idea también está corriendo un riesgo y obviamente por correr ese riesgo también está esperando una ganancia, que al final son sus utilidades?
Sí, ya llegas a un tema complejo, ¿no? Porque yo te estoy explicando de un pueblito en una situación ideal donde todos empezamos la carrera en el mismo punto y todos tenemos la oportunidad de o hacer chompas o sembrar frutas, ¿no? El problema viene que en una sociedad moderna, complicada, en un mundo internacional, no todos empezamos iguales, ¿no? Por decirte, yo tuve una mejor educación, mis padres me ayudaron para comprar la máquina, versus tú, que tu educación fue más de escuela pública, sin llegar a detalles, no tuviste ninguna ayuda de tus padres para la acumulación inicial, entonces se generan diferencias, ¿no? Que eventualmente llevan a temas de que, no, pues de acá la tuvo más fácil y claro, pudo comprar la máquina y me sacó la mugre al final y yo tengo que hacer todavía mis chopitas a mano, ¿no? Entonces, por eso es que al final, cuando alguien habla de una economía social de mercado liberal, ¿no? Que no necesariamente es derecha, porque hoy día la derecha es menos, o sea, es antimercado, o sea, pues el señor Trump es antimercado totalmente, eso de las tarifas, yo le pongo acá, eso es totalmente antimercado, ¿ya? El mundo se ha trastocado. Pero volviendo a la idea por eso que se habla de igualar, no que haya igualdad, nunca va a haber igualdad, porque tú eres más inteligente que yo. Y el otro señor es más inteligente que tú. Y el otro señor corre más rápido, el otro señor trabaja más, lo que fuera. No somos iguales. Eso de que la igualdad, eso es una utopía comunista que por favor olvídensela. Lo que quiero es igualar oportunidades. Que el chico que no tuvo la bendición de nacer en una familia pudiente, que estando en una escuela pública, pues la diferencia versus el hijo de alguien que sí fue a una escuela privada no sea tan diferente. O sea, no haya dos niveles de educación, que es lo que hay hoy día. La diferencia entre los que salen de educación pública con privada es así. Y por favor, acá nadie me diga, no, porque yo estoy en San Marcos y hay gente buenísima. No lo dudo, hay gente buenísima en todos lados. Yo hablo de promedios. La diferencia entre oportunidades que hay en Perú. Si tú eres una mujer andina, de un pueblo pequeño, tus probabilidades de ascender económica y socialmente son muy, muy pocas en el Perú. Y eso no es un prejuicio, esos son datos Esto es un hecho. del INEI de respecto de los datos de pobreza. Así Y es. está clarísimo, identifican el perfil de las personas justamente que tienen menos acceso o están justamente en esos umbrales de pobreza que tienen justamente esas características. La idea sería de que esa persona, esa niña que nació en un pueblo remoto, tuviera, no igual ya, ok, no vamos a tener igual, pero más o menos las mismas oportunidades que un hijo tuyo, que un hijo mío, o que alguien que nace no, en un lugar urbano, en una clase social más o menos acomodada, ¿no? O sea, esa sería el gol, para que se dé eso. Lo que hemos hablado, una economía de mercado, con oportunidades para todos. Enrique, no igualdad, oportunidades exacto. para Ahí todos. llegamos a un tema interesante, porque hablamos, y vamos a hablar también, obviamente, de la importancia de la inversión privada. Pero hay sectores en los que no solo debe estar presente la inversión privada, hay rubros y sectores en los que tiene que estar, digamos, presente la actividad estatal para hacer o ofrecer cierta igualdad. Educación y salud, por ejemplo, para que esa niña o niño que crece en pueblos remotos, es decir, es un niño o niña en un pueblo remoto cuyos padres son herederos de los pobres, de los pobres, de los pobres, no van a tener, digamos, acceso a una educación de calidad privada. No la van a tener. Pero la educación pública podría ser de calidad, con buenos maestros, buena currícula y poder ofrecer esas oportunidades que después les permitan obtener una beca o continuar su educación en una universidad también pública y de calidad. Entonces, hay sectores en los que el Estado tendría que participar más. Totalmente de acuerdo, pero estamos hablando de 5 sectores. Sí. Estamos hablando de que el gobierno debería concentrarse en dar alimentación a los niños de 0 a 5 años, porque si no les das buena alimentación, chicos, se te va a dormir al colegio, ¿no? Estás hablando de dar educación pública de calidad, salud y agua y desagüe, o infraestructura. Y seguridad. Y seguridad, ya está, las 5 cosas. Ya está.
no se metan. Eso ya es cada una de estas cosas, salud, educación, nutrición, agua, desagüe, seguridad, es todo un rollo, como se dice. Si viene un gobierno, yo me acuerdo cuando entró el gobierno de PPK y yo era uno de los ilusionados, y ahora muy desilusionado. La primera vez que gané una elección yo estaba orgulloso. Prometió y yo dije, hazme una de estas 5 o 6. Una. Y yo me voy por bien servido. Que le ponga agua y desagüe a todo el mundo. ¿No? Agua o desagüe 24 horas a tu casa. No el caño comunal, ¿no? Así es. Yo dije, eso es un golazo. Dame educación de calidad para todos. Y hay buenos ejemplos, ¿sabes? Por decir, hay estos colegios de alto rendimiento que hay en el Perú, que salen chicos espectaculares y de ahí agarran beca 18 y se van a estudiar, disculpen la propaganda, a la Universidad del Pacífico. En la Universidad del Pacífico tenemos casi 20% de chicos becados. O sea, la Universidad del Pacífico, que tiene la idea de que es una universidad elitista, de pitucos, si me permites la palabra, pero hay 20% de chicos que son beca 18 u otros programas. Entonces, desafortunadamente eso es un 1, 2, 3% de chicos que llegan, pero ahí te aseguro un 20, 30%, no todos, quizás no todos, que se pierden en el camino. Y yo siempre pongo el ejemplo de mi mamá es una persona mayor, tiene una persona que la cuida, y la persona que la cuida es una persona súper, súper inteligente. Le digo, qué desperdicio, tú debiste haber estudiado administración, contabilidad, economía, hubiera sido una gran negociante. No sé, y así por el estilo. Uno encuentra gente inteligente que desafortunadamente no ha tenido alguna formación más formal, valga la redundancia, y se pierden, ¿no? Así es. Entonces, hemos hablado de rubros en los que tiene que estar presente sí o sí el Estado. Totalmente de acuerdo. De 0 a 5 años. Obviamente el Perú tiene uno de los grandes problemas del Perú es el tema de la anemia infantil. La mitad de los niños, y tú sabes, y creo que eso no es ningún secreto, a un niño que no le enseña, si no le da sus alimentos en el momento, después a los 20 años ya no le, así lo embuta de la mejor alimentación, ya las neuronas ya no se desarrollaron. Así es. Desafortunadamente. Educación, salud, agua, desagüe, seguridad. Son los temas en los que debería y ya está. Ahora, en el contexto que estamos hablando, ¿por qué es importante la inversión privada? Porque existen todos los otros sectores. Necesitamos lo que llamaban muchos economistas ¿cómo lo digo para usar la palabra el instinto carnívoro, si quieres, ¿no? El instinto animal de los capitalistas para tratar de ganar plata y hacer ganar plata y generar excedentes. O sea, miren lo que ha pasado con las economías soviéticas, rusas, Venezuela. Hoy hemos igualado a todos, sí, ahora todos somos pobres. Y ahora nadie se queja, somos más felices. Quizás, el tema es que vives hasta los 50 años. El tema es que tú necesitas ese, le llaman espíritu animal, en inglés, animal spirit, de los colmillos de los capitalistas para decir, oye, acá hay un negocio. ¿Sabes qué? Perú está yendo al mundial. Yo me voy a poner a hacer los polos y las camisetas y los sombreros antes que nadie. Me voy a ir a China, voy a traer, necesitamos ese empuje. Ese empuje solo lo consigues cuando alguien sabe y tiene ganas de ganar plata, ¿no? Ganar plata tan satanizado que está acá, ¿no? Ganas plata y generas empleo. Ah, por supuesto. Y generas un producto. Claro, si tu producto, en una economía de mercado, si tu producto gusta, la gente lo va a comprar. Vas a contratar más gente. Y vas a contratar gente. Y la gente tiene que estar contenta para que trabaje bien para mí, tengo que repartir. Exacto. En una economía cerrada, estatista, te obligan a comprar ese polo o ese aceite o esa fruta que la produce fulano de tal y las otras 3 o 4 empresas beneficiadas. Gracias por el dato. Y bueno, yo soy más viejo que la mayoría de ustedes, pero yo nací en los 70 y en los 80. Durante Velasco y Alan García I, y Belaúnde también, que de derechista solo tenía el nombre. Entonces, en ningún otro momento que yo recuerde en el país, los empresarios han hecho más plata que con Velasco y con Alan García. ¿Por qué? Porque tenían protección. Yo tenía un producto así nomás, rascuacha como se dice, y cobraban lo que les da la gana porque estaban prohibidas las importaciones. Entró el 92-93, entró Fujimori.
puso aranceles cero y permitió hacer importaciones, tuvimos mejores productos, y claro, mucha gente saltó hasta el techo, has destruido mi negocio, tal y tal, pero bueno, sorry, tienes que competir. Entonces, nadie hizo más plata que con se supone la Revolución Peruana. Los industriales se llenaron de plata y con Alan García también. Con el dólar MUC y todas las tonterías que hizo, se hizo plata, pero a raudales. ¿Qué diferencia hay entre o la hay o no la hay, empresario mercantilista? ¿O cuál es la contraposición del empresario mercantilista que piensa a corto plazo, que se aprovecha de prebendas, que negocia con sector público, reglamentaciones, etcétera? Claro, pero déjame ir un paso atrás. Sí. La idea es que para que una economía capitalista se desarrolle, y capitalista en el buen sentido, es que tiene que haber reglas claras, no debe haber beneficios tributarios para aquí y para allá, debe haber un sistema judicial y unas cortes que te protejan en caso haya diferencias, ¿no? Es decir, que la cancha esté planita, si la economía, imaginen la economía como el tráfico de Lima. Yo quiero que los semáforos funcionen, que las pistas estén bien, que no haya huecos, que los policías y todo el mundo respete las reglas. Igualito debería ser una economía de mercado, ¿no? Entonces, se me fue la idea. Entonces, en esa economía, ya me acordé. En esa economía, entonces, ahí florecen los capitalistas reales. Por decirte, pandemia. Necesitábamos, ¿cómo se llama? Las mascarillas. ¿Qué pasó? Estaba todo libre, las mascarillas eran carísimas. ¿Qué pasó? Un montón de gente se metió a importar, trajeron las mascarillas bajaron de precio, a alguien se le ocurrió hacer mascarillas más baratas, tal y tal. La cosa funciona siempre y cuando el sistema de precios incentiva a la gente a hacer esto o aquello. En una economía controlada, donde el Poder Judicial no funciona, donde el gobierno te pone 1001 cortapisas, genera beneficios para acá, beneficios para allá, generas al capitalista mercantilista que dice, oye, yo juego por las reglas y no voy por ningún lado. Acá hay que comprar el árbitro, a arreglar la cancha, achico los arcos, porque se gana en mesa. Jugando no se gana. Entonces ahí es donde empiezan los llamados mercas, ¿no? Ahora, tú has puesto el ejemplo de la pandemia. En ese periodo, al inicio también, las mascarillas, antes de que llegaran los importadores y los precios bajaran, las mascarillas al inicio fueron carísimas y el oxígeno fue justamente uno de los grandes problemas, que no tenían los hospitales públicos para poder atender a la cantidad de gente que lo requería. Y claro, empresarios mercantilistas empezaron a vender el oxígeno mucho más caro de lo que era el precio de mercado. Y obviamente eso produjo una serie también de problemas en el mercado a las personas que no podían acceder. Claro, es un tema bien duro el tema de las mascarillas. Exacto, pero para hablar otra vez del empresario y el mercantilista. Pero te diría más, el mercantilista haría dos cosas. Cobraría caro y generaría una prohibición para que vengan a importar más oxígeno o mascarillas. Se encargaría de proteger y generar esa renta. Pero en cambio, si tú simplemente dejas que el mercado fluya, y el oxígeno sube a 5.000 el balón, como en un momento estuvo, ojo, y el que te vendía el 5.000 el balón no era el empresario rico, era tu vecino. O sea, no me satanices a la persona, al gran empresario que tiene plata y el pobre es bueno. No, el pobre tampoco es bueno, ni el rico es malo. Hay buenos y malos en todos lados. Porque te vendía a 5.000 soles el balón de oxígeno era tu vecino, que era tan pobre como tú. Entonces, la forma de hacer que esto se autocontrole es simplemente deja que el precio vaya a 5.000, deja que cada mascarilla cueste 10 soles e inmediatamente alguien se va a poner a pensar, no, las importo de China, que están a 5 centavos, ¿no? El oxígeno también lo traigo, no sé, de México, que cuesta 20 soles. Y el mercado se autorregula. Tengo un amigo que trajo mascarillas, hizo buena plata, su último lote todavía le está vendiendo las mascarillas. Tiene todo un almacén lleno de mascarillas, su riesgo también. Un tema interesante, claro, el gran empresario, ese que tiene su empresa y que es el 0.001%, es la gran empresa, porque si el 99.7% se calcula que empresas son micro y pequeñas, la gran empresa como la consideramos, ese gran empresario debe ser ¿cuánto? 0.1%. 0.1%. Sí. Probablemente de
13 millones de empresas constituidas en el Perú, creo que 12.990.000 son mediana, pequeña, Este micro. 0.1, que efectivamente es satanizado, es el malo de esta película, ese está mucho más regulado que los otros empresarios que son más informales. Es decir, está una SUNAT, está una SUNAFIL y está una serie de reglamentaciones propias de cada sector y cada rubro, que le permiten hacer o no hacer y tiene que moverse dentro de un esquema legal laboral, legal tributario, que le permite hacer ciertas cosas y otras que de repente quisiera no las puede hacer, porque está justamente identificado dentro de este mundo formal. En cambio, esos otros, por decir, empresarios mercantilistas, que pueden ser efectivamente desde el hijo de vecino que hace esto, hasta un empresario que no tiene toda la formalidad del caso, sí contrata o subcontrata de manera, digamos, muy distinta a la que lo hace un formal. Entonces hablamos también de que este mercantilista está más presente de lo que a veces creemos, pero no en el rubro al que nosotros le señalamos, sino está más en el sector informal que en el formal. Sí, desafortunadamente cuando tienes un gobierno, y por eso, o sea, la gran transformación, y acá yo no soy fujimorista, pues tampoco soy antifujimorista, te digo, Fujimorista tuvo sus luces y sombras, obviamente, pero en el plano económico sentó bases para que haya leyes claras y la gente se sienta confiada de que nadie le iba a expropiar sus cosas, de que nadie le iba a hacer salir por la tangente, tal y tal. Y eso sentó las bases para un crecimiento económico que fue, dicho por extraños, el milagro económico peruano, que claramente hemos visto que no ha sido tan milagroso, porque la pandemia fue un cachetazo. Pero lo cierto es que el Perú creció mucho gracias a que tienes leyes claras, a que no hay esas compraventas y que no hay esas cosas. Desafortunadamente, los últimos 10 años, desde los 2015, 2016, hemos retrocedido. Hemos retrocedido y tenemos mucho de esto. O sea, lo que yo más le critico al gobierno no es si es rojo, verde, azul, es su falta de capacidad de gestionar, tener cosas claras, ¿no? Por decirles, el aeropuerto, que está bonito, me parece bien, nos demoramos 20 años en hacer un terminal, por Dios. ¿Cuánto? Probablemente me muere y no llega a ver la línea 5, la línea 6 o la línea 7 del metro. El puente, va a demorarse 4 años para hacer el puente sobre el río para poder llegar justamente al acceso al aeropuerto. Sí, nuestra capacidad, o sea, estos gobiernos, más allá de que sean así o asá y podamos decir de que se sube el suelo, que no se sube el suelo, que son tonterías, yo le pagaría al presidente no 35, le pagaría 200.000 soles o 500, lo que fuera, pero por favor, ejecute, ¿no? Haga las cosas, opere, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me desespera cuán subadministrados está la gestión pública, ¿no? No somos capaces de ejecutar. Hemos hablado del rol del Estado en una economía de mercado, hemos hablado de qué pasa cuando no se respeta la economía de mercado, y te quería preguntar, ¿qué políticas, instituciones o medidas existen en este momento en el Perú de hoy que atentan contra esta economía de mercado? A ver, lo primero que yo te diría, yo le pediría al gobierno así de rodillas, o sea, hay 2 cosas que un gobierno tiene que hacer, pero así básicas, además de las que hemos dicho. Primero, garantizar la seguridad interna, ¿sí? Tú me garantizas la seguridad, y la otra que tiene que tener capacidad es cobrar los impuestos, pagar los otros servicios, pero seguridad interna, que esto no se vuelva la ley de la Selvi, yo saque una pistola o te mete al carro al restaurante o cosas de esas, eso tendría que ser el punto 1. Tú con todas las deficiencias que hoy día tenemos en el Perú, pero tú me das seguridad interna, que no me cobren cupo, que no me arrechen el celular, que no me asalten en la calle, y te aseguro que esta economía peruana florece, con todas las limitaciones que hay. Número uno es seguridad interna. Que venga el gobierno y que nos garantice. Obviamente no se va a bajar a 0, pero si hay una mejora en el tema de seguridad, creo que sería un súper espaldarazo a la economía, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que tengas un poder judicial independiente y que funcione. Que si eventualmente tú y yo somos socios y por A o B entramos en una disputa, una pelea, haya un poder judicial, un sistema legal que me respalde para que yo pueda efectivamente hacer cumplir mis derechos. Eso sería la segunda parte. Y lo tercero, un
un gobierno pues con pocas, digamos, un sistema administrativo, burocrático mucho más ligero. Lo que tú hablaste de Sunafil, de como defensa civil, las municipalidades. Tú quieres hacer un negocio formal y todas estas instituciones casi que te... Tiene que ser. que sí. te no, pues te ponen contra la pared para que leas, tienes que ponerme acá, el aspersor, la silla le va a malograr la columna a tus empleados que vienen colgados 3 horas en un micro, ¿no? Pero bueno. Ahora, en el tema, y lo que tú mencionabas, por ejemplo, el ejemplo este señor que se estrella contra un restaurante para atropellar a las personas que estaban dentro, o sea, eso se resolvía si es que, claro, tuvieras una policía que al primer llamado de, oye, hay un señor escandaloso en mi restaurante, llegan a los 3 minutos y esa persona ya estaba detenida, ese señor ha salido, se ha ido a cambiar y después de cambiar se ha regresado a seguir haciendo lío. O sea, si tuvieras una policía rápida para este tema, un curso de serenazgo. Quizás no es el... O sea, siempre va a haber un loco por ahí. Este señor claramente tiene problemas psiquiátricos. No hay una desproporción en un manejo de ira, que tú me tires un puñete y yo te voy a intentar matar, ¿no? Pero el tema sería que quizás ese no es el ejemplo, pero el ejemplo para mí es una persona normal que diga, no voy a hacer esto porque si hago esto voy a ir a la cárcel y me voy a comer 20 años, ¿no? Por intento de homicidio. Claro. O sea, si este señor tuviera clarísimo que este señor cree que puede bypassear el sistema y tal, y yo pago y yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, ese es el tema. Igual con el que te arrancha un celular. Te dice, no, esto no es robo, esto es hurto y no me va a pasar nada y tal y tal. Yo sería y yo no soy ningún especialista en criminología ni nada, pero lo que trataría es de controlar el crimen pequeño. Porque una vez que tú controlas el crimen pequeño, creo que el grande se controla más o menos. O es mucho más fácil controlar el crimen pequeño. O sea, alguien que roba pequeñas cosas y siente que hay un castigo efectivo, lo va a pensar 2 veces. Si sabe que tiene carta blanca, ¿no? Entonces, pasa por ahí, pasa por el tema de que también debemos sentir de que si hacemos algo malo, nos va a caer la multa. Es como cuando pasamos por el Callao, por otros lados. Exacto. Y bajo la velocidad porque me pueden clavar mi multa y los 300, 400 soles no me hacen gracia. Entonces, ahí cuando sientes que algo va a pasar, ahí sí me porto bien. Ahí sí soy el peruano más cívico que hay. No porque sea más peruano. Por el castigo. A mí me da mucha risa con decir, no, es que los peruanos somos así, somos asá. En cambio, no, porque el mismo peruano que es así, asá, cuando se va a otro país es un señorito. Así es. ¿Y por qué? Porque siente que hay un castigo si se porta mal, ¿no? Así es. Enrique, vamos a hacer un primer corte y vamos a hablar, regresando, de formalidad. Ok. Edición Limitada, agencia de marketing digital para el segmento B2B. Conectamos a las marcas con sus audiencias a partir del contenido de alto valor. Social media, estrategia SEO, desarrollo web, paid media y todo lo que necesitas para conectar con tus audiencias B2B. Para saber más, ingresa aquí, edicionlimitada.pe. Estamos de regreso. Entonces estamos hablando, formalidad. Una persona que quiere poner un negocio, de pronto y formal, va a tener una serie de instancias e instituciones encima de uno que te van a tener ahí día a día exigiéndote cumplir esa formalidad, pero a un punto en que en algún momento podrías incluso hasta cerrar tu negocio por la persecución que puede haber, por las multas que hay. Es decir, y tú incluso siendo un buen empresario y formal, puedes incluso ser pasible de una serie de circunstancias, tanto en lo laboral como en lo tributario. Detengámonos primero en lo laboral. En el Perú es caro contratar con todos los beneficios de ley, es decir, estar en planilla. El tema de seguro social, el tema de, digamos, las gratificaciones, ¿no? Y todo el esquema de seguridad social que debe tener el trabajador según la ley actual. Lo cual no es que, no he entrado todavía si es malo o bueno, pero sí es caro para un empresario que quiere ser formal. Y sobre todo estás a veces en sectores en los que
mantener un negocio 100% formal con todos sus trabajadores en planilla, vas a terminar siendo una operación cara y de pronto compites en un mercado en el que hay otros que no necesariamente lo son y tus productos o servicios van a terminar siendo muy caros y de pronto el mercado no los va a pagar. Es así, el mercado laboral es muy caro, debería ser más flexible para incrementar la formalidad, porque a veces se habla de que, oye, flexibilicemos el mercado laboral, o sea, quitemos ciertos derechos adquiridos para que haya más formalidad. ¿Es contradictorio o no? No, lo que dices es totalmente cierto. O sea, el que quiere empezar en el Perú de manera formal y estar sujeto a toda la parafernalia de regulaciones que hay que ser medio tonto. O sea, mejor empiezo informal y ya veo cómo va la cosa y me voy formalizando. Entonces, pues claro, el que empieza formal tiene que sacar la licencia municipal, ¿cómo se llama? El tema de lo de Sunafil, el tema de tal. Y todos esos casi terminan casi extorsionándote y casi muchos pidiéndote plata para que te den lo que te corresponde. Es decir, yo para tener mi licencia de operaciones que me debería corresponder, no digo que todo el mundo lo haga, ni mucho, pues probablemente pones plata para que te den lo que te corresponde, no para que hagas trampa, ¿no? Pero bueno, no, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, el mercado laboral es lo más difícil que hay ahora. Pero déjame ir un pasito atrás y hablar de teoría económica de la forma más simple. ¿De qué depende que yo te pague bien o que te pague mal? Que yo te pague 1.000, 2.000 o 5.000 soles. ¿De qué? De cuánto tú me produces, de la productividad de tu trabajo. Si tú eres un obrero que, bueno, solo eres un tipo manual, probablemente tengas un sueldo mínimo. Pues si tú eres un obrero que sabe manejar las máquinas que te traigo, porque sabe leer inglés, lee el manual o ve YouTube y sabe manejar la máquina, y encima, cuando falte el supervisor, tú puedes poner y ver el tema de administración y hablar con los proveedores, con tal, digo, este señor tiene sus recursos, no es solo un tipo manual, así como te decía el ejemplo de la persona que cuida a mi mamá, que es una persona hábil. Entonces, tú eres más productivo, yo te pago más. ¿Ok? Entonces, sueldo equivale a la productividad de la mano de obra. ¿Por qué los sueldos en el Perú son muy malos? Porque la productividad de esa mano de obra es muy mala. ¿Y por qué la productividad en el Perú es muy mala? Porque es una fuerza laboral no educada. Es una fuerza laboral que si la saco acá, la pongo a hacer otra cosa, no sabe hacer otra cosa. Un paréntesis más. En indicadores de productividad, creo que si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, solo para que lo entiendan, se necesita 3 trabajadores peruanos para hacer lo que hace un trabajador chileno. Digamos en promedio, ¿no? Te podría decir, o compararlo contra un europeo, porque un europeo gana, un suizo o un israelí, gana mucho más. Porque eso es mano de obra altamente calificada. Y si me permites echar un concepto, eso de que el Perú es un país rico y que tenemos recursos naturales, eso es pura fufuya, disculpen la palabra. Un país no es rico porque tiene recursos naturales. Si no, Venezuela, mírenlo a Venezuela. Y Dubái es un país de enano, o Israel más enano, o Suiza más enano. No tienen recursos naturales y son ricos. El paisaje per se no nos hace ricos. Cero. Entendido como riqueza. Puede ser muy lindo. Sí. Ya, hablemos de turismo, eso es otra cosa. Pero un país no es rico porque tiene recursos naturales. Es una idea del siglo XIX. Un país es rico porque tiene una fuerza laboral instruida y productiva. Por eso que tengo un técnico en relojería suizo que me va a cobrar $300 la hora por arreglarme el reloj. Versus un peruano que es un trabajador manual. ¿Por qué los peruanos son tan productivos? Educación. Ahora, ya, entonces hablamos de productividad y de salarios. Uno define el salario en base a la productividad. Hay bajo salario, gano poco, por lo tanto, incluso mi pensión va a ser mínima. Y no puedo llevar a mis hijos a un buen colegio. Exacto. Entonces también van a ser pobres. ¿Por qué en ese contexto un esquema o un régimen laboral tan rígido como el peruano, que contratar a una persona por un sueldo mensual equivale casi a pagarle 3 veces por todos los otros, digamos, que se suman, que es la gratificación, que se salud, una serie de cosas? ¿Por qué no ayuda a que haya más formalidad? ¿Y por qué incluso no ayuda a ese trabajador
a en el tiempo tener mejores oportunidades y quizás hasta una pensión mejor? Que al final también opera la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Si el precio de un trabajador en el mercado formal es 200, no voy a comprar ese producto. Voy a irme por el lado informal, donde le pago 150, y el trabajador va a estar más contento porque recibe más plata hoy, y yo me ahorro 50 soles. Entonces, eso es lo que pasa. Al final es un control de precios, lo que es toda esta parafernalia laboral, ¿no? Entonces, por eso que sube el precio, yo voy a demandar menos trabajadores y va a haber más desempleo. Si liberase un poquito más esto, podría quizás contratar más a un precio, digamos, menor, pero el precio por la cantidad sería mayor. Otro tema, y acá yo sé que me van a odiar, me van a echar mucho hate, pero es la verdad. No conozco un país en el mundo que tenga un mes de vacaciones. En el Perú tenemos un mes de vacaciones. Desde el primer año, además. Desde el primer año, sí. Claro. Cuando normalmente en otros países tienes 10 días, 15 días, después de 10 años en la misma chamba, te dan un mes. Va a cambiar. Pues yo no conozco ni siquiera nuestros vecinos que tengan un mes de vacaciones. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? La gente no tiene... O sea, tú para irte de vacaciones un mes necesitas plata. Y hay gente que vive con la justa. Entonces la gente no quiere salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque me voy a ir a mi casa y voy a gastar más plata. Y además yo no tengo plata para irme al Caribe de vacaciones. Y si esa persona no sale de vacaciones y está en planilla, a la empresa la multan. Ah, también, claro. O sea, eso del mes, deberían bajar las vacaciones a 15 días. Yo sé que todo el mundo me va a odiar, pero la verdad es la verdad, ya está. Y además un país con baja además todos los feriados que tenemos, que les encanta poner feriados, ¿no? Sí. Entonces, pero la verdad sea dicha, tendríamos que tener 15 días de vacaciones y quizás nos pagan más, terminan pagando más. Entonces, claro, porque podrías, incluso el primer año, y tu primer año no tienes ninguna vacación, después el segundo año... No, el primer año no seas malo, 10 días de vacaciones, los 2 primeros años. Y después 5, 15, ya, si quieres 5 a 10 años de más de antigüedad, ok, que te den 20, 30 días. Eso debería ser. Y así por el estilo con otros sobrecostos que hay, ¿no? Los sobrecostos laborales. Pero ese es uno bien grande, ¿eh? Porque multiplicas por 11 entre 12. No, y además, para cubrir a ese trabajador, tienes que contratar un descansero. Exacto, tienes que contratar a otra persona que no está, digamos, en tu imaginario en ese momento para cubrir esas horas que necesitas que se produzca. Sí. Está también el tema, por ejemplo, de reparto de utilidades. Perú es uno de los poquísimos países que se reparten utilidades. ¿Cómo llegó esto a nuestra legislación? Velasco dijo que había que repartir 10% de las utilidades y 5% en el caso de empresas financieras, 8% en el caso de mineras. Esa fue la ley de sociedades industriales, creo que se llamó en los 70. Mira, eso al final es adjetivo, o sea, es suma, ¿no? Es llover sobre mojado. Podrían ponerlo, quitarla, al final un empresario contento que sabe que sus trabajadores lo valen, le va a dar un bono al final del año. O sea, y eso es lo que pasa en el sector privado. Si tú eres un buen trabajador, tú eres un buen operario, pero también sabes agarrarme la otra máquina y ayudarme en la parte administrativa cuando el administrador se va, te aseguro que te voy a querer tener contento, porque si no me vas al frente o armas tu propio negocio. Así es. Ese es como cuando tienes un restaurante y los cocineros son buenos y los cocineros salen y arman su restaurante cuando no les pagan bien. Cuando les pagan bien, dicen, ¿para qué me voy a ir? Acá me tratan bien, me quedo, estoy tranquilo. Hacer empresa no es una cosa fácil y es un estrés tremendo, ¿no? Incluso en alguna reunión que he tenido con estos señores de Sunafil, te dicen, no, pero una persona que incluso entra un mes a trabajar, esa persona que está incluso, que tú sabes que por un servicio puntual de un mes, tiene que estar en planilla. O sea, claro. Y si no la tienes en planilla, va a salir y va a venir algún abogado que le dice, oye, tú no has estado... hazle juicio. Y normalmente los juicios van y los abogados van a destajo, obviamente, ¿no? Porque el trabajador no tiene plata para adelantarle plata al abogado, ¿no? Exacto. Esos juicios en Sunafil son complicados, ¿no? Y este tema Ojo, y no es satanizar a nadie, ¿eh? No. Porque también hay empresarios que son muy tramposos, hay gente muy tramposa, que hacen quebrar la empresa, abren otra a nombre de otro y nunca pagan las ETS, nunca pagan las FPs, o sea, hay cada cochinada, o sea, o sea, hay bueno y malo en todo lado, o sea, bueno y malo en la clase empresarial, bueno y malo en la clase media, bueno y malo en la clase baja, ¿no? Acá las personas
respondemos a incentivos. Seamos pobres o ricos, responde. Y por eso es tan importante en una economía de mercado tener los incentivos claros. Si voy a tener los incentivos para ser tramposo, voy a ser tramposo. Ahora, para el empresario uno lo ve como sobrecostos laborales. Desde la óptica del trabajador a precariedad laboral. ¿Cómo podemos hacer que este entramado legal laboral sea, digamos, que el trabajador entienda, si se flexibiliza puede ser mejor, y que el empresario también aproveche, digamos, para poder contratar más de manera formal si es que se flexibiliza? Que no se vea negativo de un lado u de otro. Mira, acá hay soluciones de largo plazo y digamos, mitigantes de corto plazo. Uh-huh. La solución de largo plazo, ya te he dicho, tenemos que tener una sociedad mucho más educada, mucho más preparada, y no hay atajos para Uh-huh. eso. Como hay un proverbio chino que dice, el viaje de 10.000 kilómetros empieza con un paso. Uh-huh. Tratemos de empezar hoy día lo que estamos haciendo con los colegios de alto rendimiento, con lo que hizo hace tiempo otros ministerios, el ministro Saavedra, creo que fue el de Beca 18, no sé. Uh-huh. Bueno, empecemos por ahí. Esa es la solución de largo plazo, no hay otra. En el corto plazo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que flexibilizar, pero ¿flexibilizar qué es? Ley Pulpín. Uh-huh. Ahorita nos cortan el programa si digo Ley Pulpín 2 o Ley Pulpín 3. Así es. Todo el mundo salta y dice, no, me están quitando mis derechos, me estás explotando, me estás esclavizando. Bueno, entonces si sigues con esta ley laboral así, vas a seguir con la informalidad, vas a seguir con chicos de 18, 19 que trabajan en un container, cuando se incendió el edificio se murieron quemados los pobres chicos. Eso es informalidad. Eso es lo que pasa. Ese Pues. no era un formal definitivo. Eso es lo que pasa. Era un informal que los encerraba a los chicos. ¿Por qué? Porque ser formal es muy caro. Entonces, si yo te digo el formal, oye, ok, para este régimen y tal, vamos a dar una gratis, vamos a dar 15 días de vacaciones. Me dicen, oye, eres un tirano, un capitalista, pero entonces vas a tener una formalidad que es 30% de la economía y 70% que trabajan en containers encerrados y se mueren quemados. Así es. No es popular y claro, no tienes ningún gobierno electo que lo hable, y si lo hable le tiran piedras, y ningún candidato que hable de una reforma laboral en absoluto, por lo menos hasta ahora. ¿Qué autoridad moral tienen si el Congreso, que tiene, ¿cuántos congresistas tenemos? 130, tiene más de 3.500 trabajadores? Uh-huh. ¿Ah? ¿Qué autoridad moral van a tener si viajan por aquí, viajan por allá? O sea, ¿quién les hace caso? Tú necesitas gobernar con el ejemplo. Entonces, esa autoridad moral que no tienen nuestros gobernantes percude a todo. Por eso es ese soft power que se dice, ¿no? Esa institucionalidad, ¿no? Pues nadie le hace caso. En cambio, si tú tuvieras líderes, digamos, que te inspire un poquito más de respeto y seriedad, dirías, ya, vamos a darle el beneficio a la duda. Así pues, ok, me como en vez de 30 días voy a hacer 15 días de vacaciones, y en vez de 2 gratis voy a tener una gratis, ok, porque creo que es el camino, ¿no? Pero cuando no ves el ejemplo arriba, es bien difícil. Ahora, Enrique, la parte tributaria. 70% de informalidad, presión tributaria de entre 16, 17%. Sí, ha subido. ¿No? Ha subido un poco. Pero ha subido por minería, por Exacto. Exportaciones, porque estamos con unos términos de intercambio alucinantemente buenos, ¿no? Exacto. Se habla de poder hacer unos, digamos, impuestos más fáciles para que la gente los pueda pagar, es decir, y que haya más recaudación. Porque mientras más recaudación haya, obviamente, lo ideal es que hayan mejores servicios públicos, y obviamente también tiene que haber mucha eficiencia. Pero también el tema tributario es sumamente complejo, y lo complejiza más el tema de las exoneraciones que también los gobiernos dan y dan por aquí y por allá. ¿Cómo se puede también hacer una reforma tributaria para que haya más formalidad y mejor recaudación? ¿Por qué no empezamos por lo fácil? No hagamos reformas. Cuando haces reformas, esto como asusta. Vamos a hacer una reforma, y si dicen que es una reforma estratégica, la palabra estratégica me da más miedo todavía. ¿Por qué no empezamos por lo fácil? Lo que tú dijiste, exoneraciones. Las exoneraciones tributarias nos cuestan más o menos como 2% del PBI. Creo que estás hablando de unos 20.000, 30.000 millones de soles al año. Entonces, pero hay exoneraciones que las digo ahorita y yo no sé si... Háblalo. Ya.
La selva tiene exoneraciones por años. Ujú. ¿Por qué? Porque hay que ayudarle a la selva, ¿no? No paga IGB, ¿no? Ujú. Hay unas hay unas exoneraciones que tienen los casinos, Ujú. porque son sector turismo y tal, Ujú. no pagan IGB sobre las apuestas, hay una de estas. Y nos cuesta un montón de exoneraciones. O sea, Los libros- empieza quitando exoneraciones. Los libros, por ejemplo, ¿no? Creo que le quitaron exoneraciones y los casinos tienen exoneraciones. Algo así, ¿no? Ahora, sorry, pero, o sea, siempre voy a tener una justificación para tener mi exoneración. Yo voy a decirte, oye, ¿sabes qué? Los aparatos de gimnasia tienen que estar exonerados. ¿Por qué? Porque los aparatos de gimnasia promueven la salud y nos hace bien y es un bien, entonces tiene que estar exonerado. Oye, los extinguidores, yo vendo extinguidores. Ah, no, eso sí, porque eso previene los incendios. Es una buena. O sea, todo el mundo tiene muy buenas razones para tener exoneraciones. Yo te diría, no reformes nada, bájame las exoneraciones. ¿Por qué en la selva está exonerado el IGB a los combustibles? Vaya usted a saber, ¿por qué están exonerados muchas industrias de tal y tal? Porque hicieron lobby. Ujú. Otro ejemplo, Ujú. en el Perú, los intereses que tú ganas de tu dinero Ujú. en el sistema bancario está exonerado de impuestos. Y eso es renta, eso debería pagar. Ujú. Está exonerado. ¿Por qué? El lobby de los bancos. Si alguien me dice otra razón, quisiera entenderla, porque en cualquier otro país pagas impuestos sobre los intereses. Ojo, sobre tu ganancia, Claro, exacto. no sobre tu capital. Así es. Otro ejemplo, ¿por qué en el Perú yo puedo tener 10 casas y pago 5% de impuesto a la renta sobre los alquileres? Ujú. 5%. Eso es una ganga. Ujú. Debería pagar como así como trabajo. 5, 10, 15, 20. Exacto, O sea, si dependiendo tienes una casa, ok, un interés ya paga un poquito. Pues tengo 10 casas, puedes ir pagando 5%. Claro. O sea, hay un montón de cosas que se podrían hacer para subir la famosa presión tributaria, que en el Perú, si bien ha mejorado, no es muy alta, ¿no? Otra cosa que se podrían hacer, ¿cómo combato la informalidad? Por decirte, es una cosa que siempre ando diciendo. Obligaría a que todos los que tienen una cuenta en el banco tengan un RUC. Ujú. Porque mucha gente, en vez de facturar, pues, les pagan a su cuenta de ahorro. Así es. Entonces les obligaría a tener un RUC y les sería más fácil a la SUNAT cuadrar un montón de informales que usan cuentas de personas. Entonces, si tú quieres abrir una cuenta de ahorros en un banco y el saldo va a superar 1.000 soles, por decirte, no todas, ¿no? 1.000 soles o 2.000 o lo que fuera, tienes que tener un RUC, ¿no? Tienes que tener Otra cosa, en el Perú, ¿cuánta gente va a la cárcel por evasión tributaria? Nadie. No, sí ha habido algunos casos, pero probablemente te los cuento con una mano. Ujú. No te digo a la señora que vende flores que no da recibo, no la vas a meter a la cárcel, a esa señora, ¿no? O a un ambulante. Pero te digo gente que tiene tinglados para no pagar. Ujú. Ok, pero ¿cuántos van a la cárcel? O sea, en otros países, en Estados Unidos, por evasión tributaria, no por elusión, no por eso, ¿no? Ahí te pueden multar. Pues digamos, un sistema de evasión tributaria, la gente va a la cárcel. Capos de la mafia han sido capturados no por sus delitos de mafiosos, sino por ahí. A ver, yo siempre digo, yo no creo que ni ahora que están de moda los psicólogos, ¿cuántos psicólogos dan recibo profesional? Te aseguro que muy poquitos. ¿Ah? ¿Y cuántos arquitectos, cuántos médicos, Servicios cuántos dentistas? de contador. O sea, como todo ese impuesto, necesitas contratar a un contador y a ver si... A ver si yo te agarro a 10 figuras prominentes y los meto a la cárcel 30 días, vas a ver cómo todo el mundo empieza a pagar sus impuestos. Eso se hizo en los 90 y a veces no de la mejor manera, pero yo te diría, el que no paga, a verlo. Y te digo, crímenes grandes, ¿no? Tampoco te voy a decir, no, ¿sabes qué? No pagaste aquí, no pagaste allá, ahí las cárceles no alcanzarían, ¿no? Pero también tiene que haber un sistema ahí. En otros países, pelearse con la Hacienda o la SUNAT de allá es gravísimo, da miedo porque te meten a la cárcel, ¿no? O sea, entonces eso sería, ¿no? El tema esto de... Yo trataría de quitar el cash de la economía, aprovecharle la tecnología para que, porque el cash es intraqueable, tú no sabes dónde es el cash. En cambio, si todo lo bancarizas, todo lo haces por cuentas, ahí tienes el camino del dinero por todos lados y es mucho más difícil ser informal. Así es. ¿No? O sea, miren, ¿cómo sería una economía, cómo sería una minería informal sin cash? Casi imposible.
Así es. ¿Cómo sería narcotráfico sin cash? Contra, ¿cómo se llama? Contrabando sin cash. Yo trataría de eliminar el billete físico en la medida que se puede, obviamente. Pero si caminamos hacia allá, si todos los que tienen cuenta en bancos están obligados a tener un RUC, tal y tal, ahí voy ensanchando la base tributaria. Creo que por ahí podrían venir los caminos. Así es, porque de hecho, digamos, contra no solo la informalidad, sino una serie de economías ilegales, SUNAT debería ser un actor mucho más sólido, de acompañar incluso la fiscalía, policía, para hacer una serie de investigaciones de economías ilegales y de cárteles que se han creado en diferentes sectores y estratos de la sociedad, para poder intervenir y ayudar desde el traqueo que pueden hacer de temas de impuestos. Sí, pero son temas grosos, ¿ah? Son temas grosos. Creo que yo empezaría por las más fáciles. O sea, pues de meterme de cara contra la minería ilegal o contra el narcotráfico son batallas duras. Yo empezaría por las más fáciles. O sea, como digo, el crimen pequeño, ¿no? Los informales, digamos, hay un tipo que es un informal, sí, pero tampoco es un delincuente que te va a sacar una pistola. En estos otros casos sí estás hablando de cosas de mayor calibre, ¿no? Entonces empezaría por lo más fácil, ¿no? Y poco a poco creo que iríamos ensanchando la base. Porque claro, el 30% que es formal se queja de que, oye, a mí me aprietan las tuercas todo el rato, y hay un 70% que la pasa cantando, ¿no? Porque, Enrique, hay todavía ciertas ideas de lo que no ha funcionado que todavía siguen vigentes. Incluso no solo en Perú, sino en el mundo. Hablabas hace un rato de cómo los polos se han contrapuesto, ¿no? Como ideas que incluso se han aplicado en Perú en los años 70, hoy se aplican, por ejemplo, en Estados Unidos por un presidente que viene del ala empresarial. O sea, ¿por qué ciertas ideas sobreviven ya que han probado su ineficiencia y vuelven a estar sobre el tapete y vuelven a estar, digamos, siendo parte de medidas o reglamentos nuevos? O sea, al final el presidente de Estados Unidos es un empresario inmobiliario, y el empresario inmobiliario está acostumbrado a hacer sus prebendas, a manejar pues las union, ¿cómo se dice? Las union, los sindicatos de los trabajadores de construcción civil, a trabajar con la municipalidad, tal y tal, y en su cabeza está pues que es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Su cabeza está pues que sí, las tarifas y tal, y entonces por eso quiere que bajen las tasas de interés. Como todo empresario inmobiliario, tasa de interés baja significa más construcción, más negocio para él, ¿no? O sea, creo que viene es su procedencia, ¿no? O sea, no cree en el mercado libre, cree en el mercado para él, para Estados Unidos. Y quiere hacer creer que eso es lo mejor, cuando todo el mundo... O sea, en economía es como si yo te dijera, ¿quieres bajar 5 kilos de peso? Tú te vas a cualquier nutricionista y uno te dirá, toma té, toma así, pero todos te van a decir, no comas sal, no comas azúcar, baja las harinas. Eso te lo digo yo y no te voy a cobrar también, ¿ya? Igualito, si tú le preguntas a 100 economistas, del color que sea, y le hablas de tarifas, todos te van a decir, no, las tarifas son malas. Perdemos eficiencia. En mi ejemplito del principio del programa, del pueblito, no, deja que la cosa fluya. Ponerle tarifas genera ineficiencias y no genera que la gente se incentive a hacer lo mejor que sabe hacer. Pero creo que o sea, a mí no me sorprende que venga una persona que creo que vela por sus intereses personales y diga, voy a poner tarifas y voy a hacer esto, hacer el otro, porque en mi cabeza eso me conviene. Lo que me alucina es que casi 50% de los norteamericanos se crean ese cuento, ¿no? Eso es algo que, digo, ¿por qué es tan popular esto, no? O sea, no sé. Y finalmente, en el Perú, que siempre, digamos, estamos esta vez más polarizados que otras veces en cuanto a discusión política, ¿por qué todavía también superviven algunas ideas de control o de intervención estatal que ya también hemos visto que no funcionan? Que evidentemente hay un descontento social, hay demasiada pobreza, 10 millones de pobres, hay casos emblemáticos de corrupción de empresas, y por ahí eso podría explicar un poco este retroceso en algunas ideas o discusiones que ya creíamos resueltas. Sí, claramente, o sea, el sistema
el sistema liberal, digamos, de capitalista, no es perfecto. Está demostrado que hay cosas en las cuales el mercado no funciona, también como puede ser el estatal, como puede ser educación y salud. Pero como diría un amigo mío, y me gustó su expresión, es la camisa menos percudida que tenemos. No será la camisa más blanquita, es la menos percudida. Es el sistema menos malo. Así como la democracia, siento que es el sistema menos malo, con todas sus deficiencias. Entonces, de ahí un poquito se agarran digamos, el ala más centralista, ¿no? Controlista, estatista, para decir, no, el sistema no funciona y mira que este quebró, a este señor lo están echando de su casa, porque por el lucro y tal. Entonces satanizan el lucro. Te pongo un ejemplo corto. Los bancos no prestan a todo el mundo. Y de hecho, los bancos solo prestan al 30% de la población, que justamente coincide con la población formal. No es coincidencia, tiene su razón. Que el Estado debería... Bueno, te cuento que hay 12 instituciones, 12, que son las cajas municipales, que pertenecen al Estado, porque pertenecen a las municipalidades, que ya participan en el mercado. Ya, porque esas cajas municipales no prestan a todo el mundo. Porque por no las son, mismas razones. Por las mismas razones, porque si eres informal, tu casa no está debidamente registrada, no tienes sueldo, no tienes esto, no tienes ningún papel, ¿cómo te presto? O sea, esperemos que el IA, la inteligencia artificial, cierre ese vacío y ya con inteligencia artificial te pueda prospectar. Pero si no, la banca tradicional funciona en papeles. Si tú eres una persona sin papeles que gana todo negro, ¿cómo te presto? No me digan que el Estado ahora tiene que venir a ayudar. El Estado ya ayuda, ya hay 12 instituciones, 12 cajas, 12 bancos para todo efecto práctico que están en el mercado y aún así esas cajas no pueden bancarizar. Entonces, no satanicen al sector privado, simplemente responde a los incentivos de ese momento. El gobierno no necesariamente hace las cosas mejores, por lo menos en el Perú. En el Perú muchas veces el gobierno se mete y deja las cosas peor. Enrique, muchísimas gracias. Seguro nos va a caer un poquito de hate por algunas cosas que hemos dicho, pero nada, son las cosas como después de análisis de años de ver y analizar y en tu caso estudiar la economía, es lo que es. Sí, pues, ¿qué les puedo decir? El que dice la verdad no miente, ¿no? Así es. Muchas gracias. Buen 28 de julio. Ya se acerca fiestas y que todos la pasen Felices bonito. fiestas. Así es. Muchas gracias. Comanda fuerzas de Perú, Bolivia y Chile. La historia está en tus manos con Guerra en el Pacífico. Juega con el cuy de la tómbola en Cuyuyuy. El Inca ha muerto y su heredero será anunciado por el más veloz, Chasqui. Son los juegos de mesa Nave Espacial. Pídelos en sus redes sociales o en las mejores tiendas. Nave Espacial, el infinito viaje de jugar.